Ya en esa primera cumbre de la CELAC en el 2011, Hugo Chávez, como anfitrión, había recordado a Gabriel García Márquez, planteando el dilema: ¿unión o soledad? Parece que alguien nos condenó a esos 100 años de soledad, dijo. Una condena que vuelve a recordar Gustavo Petro en la cumbre actual de la CELAC. La soledad como agenda, la soledad como trampa, es una en la que hemos caído una y otra vez en América Latina. Empezando por no concebirla como nuestra América. Toda comunidad es una comunidad imaginada y todo pueblo es aquel que se construye, como nos dijo nuestro filósofo argentino Ernesto Laclau. Para ser un pueblo hay que construirlo y para ser tal, primero hay que imaginarlo. Ser latinoamericano implica primero ser humano. El ser humano se ha vuelto más débil, más enquencle, conforme ha evolucionado, con menos pelaje, más pequeño que sus antecesores homínidos. Y, sin embargo, ¿por qué ganó el ser humano actual frente a los neandertales? La respuesta es simple: por su capacidad para ser manada, para ser comunidad. Porque no sobrevive el más fuerte, sobrevive el más solidario. Como parte de esa humanidad, construir un pueblo latinoamericano significa entonces erigirnos como los protagonistas de nuestra comunidad de destino. Todos nosotros como sujeto histórico que solo puede ser soberano y solidario, como dijo nuestra presidenta hondureña Xiomara Castro. Sin embargo, Castro, hablando de la integración nuestroamericana, aún se refirió a esta como un sueño más necesario que nunca, pero un sueño. Y es que aunque es muy fácil apuntar a los entreguistas, a los cipayos, estos no han sido los únicos que han caído en la trampa de la soledad. Muchos hemos picado el anzuelo de fijar los ojos en los Estados Unidos a través de nuestro propio ombligo, fungiendo de telescopio, no a nuestras entrañas, sino al norte. Desde tiempos de Bolívar se planteó el dilema absoluto para nuestra América: la agenda del propio Bolívar, de Patria Grande, o la agenda Monroe, de América para los norteamericanos. Nunca han faltado en el continente los Milei, que ruegan por bases militares yanquis en su territorio, los Bukele, que se prestan para construir campos de concentración de uso privado estadounidense para secuestrar otros latinoamericanos, los Díaz Ordaz y Luis Echeverrías, agentes de la CIA, y ni hablar de los Videlas, Pinochets o Somozas, todos ofertándose en Washington como el Caín para masacrar a su propio pueblo a la orden de un imperio, para el cual sus abuesos son desechables. Pero incluso de ellos podemos decir, tienen una visión regional muy sólida, mucho más que nosotros incluso, porque sus planes de destrucción, de entrega, no se ciñen a sus países individuales, sino a toda la región. Uribe ayudando al intento de golpe contra Correa, Boric adelantándose incluso a las elecciones venezolanas mismas para ya catalogarlas de fraude y alentar una intervención yaqui. El veto de Lula a Venezuela en los BRICS, el asalto de Noboa a la Embajada de México en el Ecuador y la lista puede seguir. Pero ¿y los demás? Vamos a dejar una cosa clara: la unión de soledades no es unidad. Sufrir el mismo síndrome, compartir la alienación no nos hace una comunidad de facto. Esta cumbre de la CELAC ocurre mientras el imperio amenaza, no a la patria grande, sino a cada uno de nuestros países individualmente. Un asedio ante el cual hemos caído en la trampa de responder así, de manera individual. Petro negocia la repatriación digna de sus migrantes. Venezuela es obligada a confrontar a Trump por el secuestro de sus migrantes en el Guantánamo salvadoreño en solitario. Y México responde a los aranceles e intimidaciones yanquis negociando uno a uno con el vecino del norte. Volvamos al verdadero espíritu de la CELAC: construir el sujeto histórico latinoamericano. Que concibiéndonos como bolivianos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, también nos concibamos como inherentemente latinoamericanos. Suena obvio, Chávez lo forjó como consigna. El Che dio la vida por Cuba y por Bolivia como si fuera la Argentina suya, porque lo eran. Revoluciones nuestras como la lucha de Bolívar se extendió sin fronteras. Martí entendió no solo que Cuba y Puerto Rico eran de un pájaro las dos alas, sino que toda nuestra América era el torso de esa ave. Pero hay un país que apenas hoy se empieza a asumir a sí mismo como órgano vital de ese pájaro: México. Un país cuya penuria coloquial por décadas ha sido tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Un territorio y un concepto atrapado en el limbo entre América Latina y Norteamérica, sometido a liderazgos continuos que se han encargado de suprimir la primera identidad en favor de la segunda. Y es que han pretendido separarnos de nuestros hermanos del sur en todo lo que han podido: historia y destino.
Junto con Costa Rica, México fuimos el único país al que no se le impuso una dictadura militar como parte de ese Plan Cóndor, concediéndonos la dicha de ser los salvados, aunque el coste haya sido una guerra sucia encapsulada en un mito de democracia. Pero no solo con la base del miedo, sino también del deseo. El primer tratado de libre comercio de la región fue el de México con Estados Unidos, y no en ese mítico 1994, sino en la Segunda Guerra Mundial, cuando México es forzado a suministrarle productos primarios y toda clase de artículos manufacturados a la industria militar estadounidense en plena guerra. Sin olvidar, claro, la amapola, de la que derivarían morfina para sus soldados. Y a nosotros, en cambio, nos condenaría a un lazo de narcotráfico obligado con los Estados Unidos. Las dichas del libre mercado. México, entre tanto, no fue parte de la ola de revoluciones socialistas a raíz de esa victoria de la Sierra Maestra. El fervor latinoamericanista crece en el pueblo mexicano, sin embargo, pero el PRI lo aplasta por órdenes yanquis, sucumbiéndolo a la guerra sucia y masacres como la de Tlatelolco. Y a punto de pertenecer a la ola roja de principios de siglo junto a Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil, ordenan el desafuero contra un líder que años después no podrían parar, López Obrador. Así, Estados Unidos y su PRI-cipayo se empeñaron en hacer de México un ente abstracto y forjado sobre la soledad. Con ayuda de los Octavio Paz, que pretendieron hacer de esa soledad una condena ineludible, declarándola una patología propia del mexicano, incapaz de sacarse la máscara que lo aísla. Desmontando esta condescendencia y esas cadenas, sin embargo, hicimos una transformación. Construimos al pueblo de México como el protagonista de su historia, muy a pesar de los yanquis, del priismo y hasta de las consignas de Octavio Paz. Para esto, primero había que reconfigurar a México a la interna, construir al mexicano como ente histórico orgulloso de serlo. Pero una vez hecho esto, como lo hemos hecho, queda otro paso, de forjar patria a patria grande, de concebirnos como mexicanos a concebirnos también como intrínsecamente latinoamericanos. Para que esto suceda hay que compartir imaginarios, tejer un relato común. Y para ello, las bases ya están sentadas. Nuestros hermanos ya lo han hecho aún con nuestra ausencia. Imaginar, por ejemplo, a nuestro Villa conversando con Sandino, a Huaycaipuro como defensor de nuestros valles como si fueran sus valles caraqueños. Recordar y afrontar también, sin embargo, el asedio contra nuestros pueblos, en el pasado y en el presente, como luchas hermanadas, que siempre, aunque nos hayan hecho creer lo contrario, han ido de la mano. Los vuelos de la muerte en las dictaduras argentina o chilena también se ejecutaron en México. La masacre del 68 como la noche de los lápices. Y hoy, las guerras judiciales y mediáticas contra Kirchner, Correa, Lula o Evo, que no distan nada del desafuero y el lawfare contra AMLO. Ahora se habla de México como el faro de las izquierdas del mundo, y debemos estar orgullosos de nuestra transformación. Pero cuidado, porque hoy no se trata del poder de México sobre el mundo y sobre la región. No se trata de la cuarta transformación como una tarima, se trata de tejer una revolución común, como patria grande. Una Nuestra América que hoy, como mexicanos, podemos y debemos repetir una y otra vez, también es nuestra. Tan solo un órgano más que reactive ese pájaro común que tiene como deber enfrentarse a un cóndor que nunca fue nuestro hermano, como una vez lo creímos. Toda la patria grande lo tiene claro y ya viene siendo hora de que nosotros también.